Y otra vez, un cordial saludo, mi nombre es Jorge Iván Osorio Cardona. El presente video está relacionado al implemento de la herramienta Power Pivot y Power BI. Dichas herramientas pertenecen a Microsoft. Están diseñadas para el análisis de datos y la proyección de ventas a nivel empresarial. Empecemos con el informe que tenemos en pantalla. Este lo diseñé con estas herramientas gráficas, las cuales permiten diseñar varios objetos. Entre ellos tenemos el de la izquierda, que representa los meses del año. Al darle clic a cada uno de ellos, en la parte derecha en la matriz se muestran las ventas correspondientes. En esta matriz hemos calculado en la misma 5 datos. Estos son a través de medidas. Las medidas se conocen dentro de el lenguaje DAX, que es el lenguaje de Power Pivot y Power BI, conocido como expresiones de análisis de datos. Para calcular estos datos se necesita entonces información, y esa información la hemos traído al sistema en 3 tablas: fechas, productos y restaurantes. Estas tablas vienen de un archivo de Excel. Tales tablas no son diseño propio, es decir, no las diseñé yo, simplemente las obtuve como un recurso en internet, como se obtienen también recursos que ofrece Microsoft de bases de datos para la práctica de estos sistemas. En el sistema Power BI, en la parte izquierda tenemos 3 opciones. La primera de ellas dice informes. Es donde hacemos estos informes a través de estas herramientas gráficas. La segunda opción hace referencia a las tablas de datos, y estas se muestran de acuerdo a la tabla elegida. Acá tenemos entonces, como ya habíamos dicho, 3 tablas que conforman la base de datos. Bien, entonces aquí al lado izquierdo esas tablas están representadas en este diseño de modelo de datos. Se le llama modelo de datos porque hay relación entre las tablas. Estamos hablando entonces de una base de datos. La relación entre las tablas fechas y restaurante es fecha, es decir, es el campo común entre ambas tablas, mientras que entre las tablas restaurante y productos, el campo común entre ellas es clave de productos. Estas relaciones son importantes para obtener informes de las 3 tablas. En un solo informe se combinan las 3 tablas a través de las relaciones y se obtiene entonces los informes requeridos. Vamos a explicar en esta tabla cuáles son las medidas que se han utilizado para obtener los datos. Posteriormente pasaremos a la parte práctica, es decir, realizaremos otro informe con otras medidas mucho más interesantes. Bien, es así entonces como en esta tabla de restaurantes, que es donde se registran las ventas, podemos darle clic a estas medidas. Estas están representadas en la izquierda con este icono que representa una calculadora. Eso quiere decir que es una medida. Mientras esta que vemos acá, que está representada con esta figura, representa una columna calculada. Entonces, al darle clic a cada una de estas, en la parte superior nos aparece la medida, y las mismas se entienden mejor en este documento de Word que he preparado para explicar su funcionamiento básico.
Bien, acá tenemos entonces el documento. En la primera medida, lo que estamos haciendo es calcular una columna. Le estamos dando el nombre a la columna, en este caso precio producto, a través de una función. Reconoce la relación entre dos tablas y le pasamos como argumentos a la función related el nombre de la tabla seguida con el campo que pretendemos mostrar en la tabla. La segunda es una medida. Le damos el nombre a la medida seguida por la función. En este caso la función es suma. Pretendemos sumar la columna que previamente hemos calculado relacionada al precio del producto. Esta es la columna que hemos calculado. Y en esta función pretendemos sacar el total de ventas calculando entonces la suma de esa columna. En la tercera pretendemos calcular las ventas del mes pasado, igualmente a través de una medida, utilizando la función calculate, utilizando como base esta expresión. La misma hace referencia a la medida que previamente hemos calculado. Tomando en cuenta esta medida, se hace el cálculo. El segundo parámetro que se le pasa a la medida es el filtro, y este está determinado por esta función, periodo paralelo, al cual tenemos que pasarle varios argumentos. El primero de ellos es la tabla donde están las fechas. Dentro de esta le pasamos como argumento el campo donde está la fecha. Como pretendemos calcular el mes anterior, entonces se lo indicamos con un -1. Ese -1 nos indica que pretendemos pasar a un periodo anterior. ¿Cuál periodo? En este caso, el mes anterior. En esta cuarta pretendemos calcular la diferencia entre meses, es decir, la diferencia entre el total de ventas menos la última venta registrada del mes anterior, igual a través de una medida. En este caso, igual utilizamos la función calculate, pasándole como expresión principal la primera, esta medida que él ya la reconoce como la medida donde se calcula el total de ventas, menos la otra medida que también la calculamos, ventas del mes anterior. Allí obtenemos entonces la diferencia. Bien, y en esta quinta también pretendemos obtener la diferencia, pero esta vez porcentualmente, a través de la función divide. Esta función lo que hace es calcular entonces el porcentaje, y lo hace de la siguiente forma: coge el resultado de la diferencia entre meses, que ya lo calculamos, y lo divide entre el total ventas, que recordemos igual es una medida ya calculada. Bien, pasemos ahora entonces a realizar un nuevo informe utilizando unas medidas más interesantes. Las primeras dos medidas son prácticamente igual a las que hemos utilizado acá, y en la última lo que pretendemos es en una sola medida recoger las tres primeras que se han utilizado. Esto es con el fin de darle importancia, de relevancia al uso de variables en este lenguaje DAX. El uso de variables en este lenguaje DAX hace que
el tiempo de respuesta de la medida sea mucho más rápida, puesto que no hay que recalcular de nuevo la medida, sino que toma directamente el valor de las variables que recogen los valores calculados. Pasemos entonces a realizar estos cálculos en un nuevo archivo. En este archivo, en la primera opción de informes es donde vamos a generar a través entonces de las herramientas gráficas el informe. En la segunda opción ya sabemos que tenemos entonces las tablas. En la tercera opción tenemos las tablas relacionadas, como explicamos anteriormente. Bien, pasemos de nuevo a los datos. Tenemos seleccionado en este momento la tabla ventas. Es importante tener previamente seleccionada la tabla, la cual vamos a basar para realizar los cálculos. Allí entonces vamos a calcular una columna calculada. Estando allí, pasamos en la parte superior en el menú a modelo. Posteriormente le indicamos al sistema que vamos a crear una nueva columna. Bien, pero antes de ello es importante dejar claro que estas tablas, para obtener las mismas, es el inicio para los cálculos, y esto se lleva a cabo acá en el menú, en la parte superior en inicio, le damos clic donde dice obtener datos. Power BI proporciona varias fuentes de datos. Para este caso obtuvimos los datos de Excel. Allí le dimos entonces clic, el sistema nos va a mostrar un cuadro de diálogo desde el cual podemos obtener los datos. En este caso, pues ya los datos, al tenerlos en nuestro sistema, que es este archivo, vamos a decirle entonces cancelar, puesto que ese primer paso ya lo hemos realizado. Continuamos entonces. Vamos aquí a realizar la columna calculada. Le decimos entonces en la opción modelado, nueva columna. El sistema entonces va a disponer aquí a la derecha de una nueva columna y nos va a permitir estructurar la medida correspondiente para obtener los datos. Una vez estructurada, dicha medida aparecerá acá debajo de la tabla y también aparecerá al lado derecho como una nueva columna. Posteriormente calcularemos el total de esa columna, tal como explicamos en el ejercicio anterior, en el informe anterior. El tercer paso será calcular el mes anterior y finalmente obtendremos la diferencia porcentual, pero ya utilizando, como habíamos indicado, una medida mucho más interesante que permite involucrar variables. Bien, vamos entonces a obtener la columna que deseamos. Recordemos entonces que en este caso el dato que vamos a obtener se encuentra en una tabla diferente a la actual. El nombre que le vamos a dar a esta medida va a ser precio producto. Vamos a indicárselo de ese modo, puesto que es lo que vamos a obtener, el precio de los productos para esta tabla en la cual se registran las ventas. ¿Qué hace el sistema? Va a ir a la tabla productos y va a buscar estos códigos que registra esta tabla, el código del producto que también aparece en la tabla productos. Los códigos que coincidan serán entonces traídos aquí a esta columna
con el precio. Vamos a decirle entonces que va a ser igual a la relación que hay entre las tablas a través de esta función relación. El sistema entiende que se van a obtener los datos a través de la relación que encuentre entre ambas tablas. La tabla entonces, recordemos, tiene como nombre productos. Acá la tenemos, es esta. Pretendemos traer el precio, la seleccionamos, cerramos paréntesis, le damos enter y el sistema entonces realiza el cálculo correspondiente. Bien, si queremos además ponerle el signo de pesos, acá nos lo permite. Vamos entonces a indicarle divisa general y el sistema nos pondrá el formato correspondiente. Recordemos entonces que el segundo paso es calcular el total de esta columna. Pero esta vez no lo vamos a hacer con una columna calculada, sino que lo vamos a hacer a través de una nueva medida en la misma tabla. Vamos a continuar allí. Esta vez le indicamos nueva medida. El sistema entonces nos abre esta interfaz para calcular la medida. El nombre de la misma va a ser total ventas, puesto que es lo que pretendemos obtener. Y esta va a ser igual a la suma de la columna que acabamos de calcular, la cual se encuentra en la presente tabla. Y esta es ventas, y él ya reconoce el precio del producto. Cerramos paréntesis y al darle enter el sistema va a generar aquí debajo de esta tabla la medida correspondiente. Acá ya podemos observar que la generó. Bien, vamos a continuar entonces con nuestra tercera medida, que en este caso va a ser obtener el mes anterior. Bien, para que el video no se haga muy extenso, podríamos entonces copiarla directamente desde este archivo que allí preparado. Podemos entonces continuar. Ya tenemos la tabla previamente seleccionada, que es importante. Nueva medida. Nos traemos entonces la medida correspondiente. En este caso nos genera un error, puesto que el parámetro que va acá es el total de ventas, pero en este caso no, la medida que calculamos no tiene como nombre ventas totales, sino que el nombre es total ventas. Entonces debemos de cambiarlo allí. El sistema sí lo reconoce y nos lo permite entonces seleccionar de allí. Y en total ventas, acá lo reconoce como la medida. El segundo parámetro, como ya habíamos indicado en el ejemplo anterior, es simplemente el filtro, y este ya sabemos que está determinado por este nombre de función. Le indicamos allí el nombre de la tabla y dentro de la misma le indicamos la columna donde se encuentra la fecha. Pretendemos calcular el mes anterior. Esa es la razón por la cual el siguiente paso es darle -1, indicarle -1 y
el mes, es decir, el periodo anterior. Por eso le indicamos menos 1. El periodo anterior podría ser semana, mes, como en este caso, bimestre. En este caso vamos a calcular el mes anterior. El sistema entonces aquí al lado derecho ya hizo el cálculo correspondiente del mes anterior. Bien, nuestro siguiente paso será calcular entonces el crecimiento que se ha obtenido, que se ha venido obteniendo de acuerdo al movimiento en las ventas. Esto lo hacemos a través de una medida bien interesante, la cual permite el implemento de variables. Aquí en una sola medida, a través de variables, él va a hacer en forma simultánea varios cálculos y se entiende de este modo. Este es el nombre de la medida, medida crecimiento, va a ser igual al valor que recoja esta variable que le hemos declarado, ventas, en forma abreviada. Esta variable va a recoger entonces la suma del producto que ya conocemos. Posteriormente declaramos una variable que llama ventas del mes pasado. Va a obtener entonces las ventas del mes pasado con esta medida utilizando la función calculate, que a la vez se le pasa como parámetro otra función suma, y a esta suma obtiene la suma de los productos según su precio. Y como tercer parámetro se le pasa entonces el filtro, y ya sabemos que a este se le pasa el nombre de la tabla, la fecha y el mes anterior. Con esta instrucción le indicamos que nos retorne el crecimiento que ha obtenido, y este crecimiento se calcula las ventas menos las ventas del mes pasado. La diferencia entre estas dos se divide entre el total ventas y le indicamos finalmente este 0 por si algún mes tiene como resultado un 0, para que la división entre 0 no nos dé un infinito, sino que nos dé un 0. De este modo evitamos entonces que se genere ese error, y esto va a suceder si las ventas han tenido entonces un resultado, es decir, si la evaluación de esta prueba lógica que se hace aquí es verdadera, entonces nos calcula el crecimiento. Esa es la explicación básica. Vamos a llevarnos esta medida y vamos a obtener entonces allí el resultado correspondiente. Igual estamos en la tabla que corresponde, nueva medida, el sistema entonces nos permite allí ingresar la nueva medida. Al darle enter, el sistema entonces hace el cálculo correspondiente, nos lo deja disponible aquí, y en este caso el nombre es medida crecimiento. Y estos datos los podemos reflejar entonces aquí en la primera opción donde dice informes. Ahora pasaremos a generar el informe en el cual se podrán reflejar estos datos. Vamos inicialmente entonces a diseñar acá con estas herramientas un objeto que se llama tarjeta. A este objeto, con el seleccionado, pasamos donde dice calendario. Nos interesa entonces obtener acá el total ventas, y como tenemos allí varios años, entonces vamos a indicarle
al sistema cuando generemos la matriz, el año y el mes. Por ahora vamos a obtener allí en este objeto el total ventas. Entonces lo pasamos aquí donde dice campo. El sistema allí genera el resultado correspondiente. Entonces ahora pasamos a cambiar el formato para que nos muestre el valor real. Pasamos acá donde dice etiqueta y donde dice mostrar unidades le indicamos ninguno. El sistema entonces allí nos genera el total de ventas. Si queremos entonces que nos muestre el formato de pesos correspondiente, seleccionamos la medida, el sistema acá se habilita en el grupo formato y le indicamos simplemente que nos dé el formato con el signo de pesos. Muy bien. Vamos a pasar ahora a generar una matriz. Pero antes de ello, tenemos que darle un clic por fuera, como ya se había hecho. Ahora sí, en este caso, seleccionamos la matriz, sistema la genera. Dentro de esta vamos a imprimir entonces las medidas que ya se han calculado. Las seleccionamos. Nos interesa entonces el total de ventas, entre otros datos. Y como tenemos varios años, entonces vamos a indicarle aquí al sistema que nos muestren los años acá donde indica filas. También nos interesa mostrar los meses. Y ya podremos entonces pasar a esta tabla y obtener los totales correspondientes. Podemos empezar entonces con total ventas. En este caso, como son valores, vamos a arrastrarlo acá donde dice valores. Continuamos entonces siguiendo el orden, con las ventas del mes anterior. Pasamos ahora a obtener la medida de crecimiento. Muy bien. Ahora podemos coger esta matriz y darle un formato para que la vista sea más clara. Por ejemplo, en encabezados podríamos indicarle que nos aumente el tamaño de los mismos. Por ejemplo, un tamaño de 18 estaría bien. Si queremos, podríamos indicarle un color de fondo. Podríamos cambiarle el color a la letra. Y también podemos entonces modificar un poco allí el formato de los valores, básicamente respecto a su tamaño. Podría ser ese el tamaño.
Muy bien, acá tenemos entonces, igual que en el ejercicio anterior, una matriz en la cual podemos observar las medidas que previamente hemos calculado arrastrándolas hacia la matriz. Al darle clic, por ejemplo, aquí, en el 2014, obtenemos el valor de ventas de cada uno de los meses. Podemos incluir aquí otro objeto, en este caso, un gráfico circular, el cual nos permita seleccionar los meses como en el ejemplo anterior. Podemos entonces indicarle dentro del mismo que necesitamos el mes. El sistema así lo genera. Podemos darle allí un formato con esta opción y en leyenda podemos indicarle su posición. La podríamos llevar a su parte izquierda. Podríamos aumentar el tamaño de los datos. Bien, estos tres objetos quedan interactuando entre sí. Al seleccionar acá un mes cualquiera, entonces el sistema queda dinámico respecto a los tres objetos. Vamos a generar un último informe. Este está relacionado con informe de ventas de un intervalo determinado. Vamos entonces a hacerlo utilizando este intervalo. Es otra medida en la cual se utiliza la función calculate. Se le pasa como primer argumento la función suma. Esta nos suma igualmente el producto, y en el segundo parámetro le pasamos esta otra función con nombre datesBetween, que lo que hace es permitir pasar allí el argumento de dos fechas determinadas, un intervalo entre ellas. Vamos entonces a obtener este último dato. Bien, dentro de la misma tabla, puesto que aquí ya nos salimos de los datos, regresamos a ella, comprobamos que estemos dentro de la tabla ventas, está seleccionada, y dentro de ella entonces pasamos la nueva medida. El sistema así nos lo habilita. Y podemos entonces allí calcular esta nueva medida. Para ver la misma, nos pasamos aquí a esta forma, y a través de un nuevo objeto podremos entonces conocer el valor de la misma. Podremos entonces utilizar nuevamente una tarjeta dentro de la cual vamos a obtener la nueva medida que hemos calculado. En este caso es venta periodo. La pasamos donde dice campo. Igualmente vamos a editarla con esta opción. Vamos a indicarle etiqueta de datos, mostrar unidades, ninguna. Le damos clic a ella aquí, a la medida, para que se habilite este formato y nos permita darle el formato correspondiente.
Muy bien, básicamente esto era lo que quería compartir en este video. Acabamos de ver entonces solamente una pequeña parte de las medidas que brinda Power Pivot y Power BI. Por supuesto, estoy dispuesto a presentar este ejercicio en forma presencial. Muchas gracias por su atención.